estaba pensando en hacia dónde puede ir el péndulo. O sea, ¿qué va a pasar cuando la gente de derecha o de ultraderecha se organice y a la hora que lleguen una bola de estos loquitos a atacar una casa de ancianos judíos, lleguen con sus botas de casquillo y me hagan papilla, patadas a los pro Palestina? ¿O qué va a pasar cuando en las universidades empiecen a organizar grupos de derecha en contra de Palestina? Y cuando a un chico judío le vayan gritando, lleguen unos fulanos de 2 metros y me agarren al gritón y los traen contra la pared. En ese momento sí van a aparecer todos los del Partido Demócrata, delicaditos de cristal, quejándose de esto. Y neta, yo estaba por mi cabeza, por eso estoy muy serio, estaban pasando imágenes de cómo eran las cosas en los 30 en Alemania. Y me encabrono mucho, no sé, sí me molesta bastante, ¿no? O sea, lo que yo estoy diciendo es que si vamos a tener un golpe de péndulo a la derecha de veras, no a la derecha de Trump. Trump no es de derecha. Trump es un nativista rollero que pone aranceles y por lo tanto no puede ser de derecha. No, un verdadero giro a la derecha, la culpa la van a tener estos wokes y pro-Palestina y filomusulmanes que están chingando y que están aprovechándose de las libertades. O sea, yo no creo que el corrimiento a la derecha se quede en el nivel de Trump. Yo creo que va a haber un corrimiento más allá. Conste, yo soy liberal y por lo tanto, como soy liberal clásico, veo con mejores ojos a la derecha que a la izquierda. Pero eso no significa que vea con buenos ojos a la puta ultraderecha, ¿verdad? No, de ninguna manera. Y yo estoy de acuerdo contigo, Oscar. Yo creo que se está radicalizando la derecha, se va a radicalizar cada vez más, porque hay una aceptación del público en general, porque los demócratas, ¿y por qué digo demócratas? Porque también aquí hay partidos de izquierda, como el NDP, el New Democratic Party, el Partido Liberal, que mucha gente lo identifica con la izquierda, yo creo que más bien es de centro, pero ciertamente es un partido que una vez que Justin Trudeau entró a liderar este partido, una corriente muy de izquierda se apoderó de importantes segmentos del partido, más o menos lo mismo que le ha pasado al Partido Demócrata de Estados Unidos, y se ha tolerado que estas facciones de extrema izquierda gobiernen y tomen decisiones importantes. Muchas veces, en el caso canadiense, porque no se puede hacer mucho sin estos grupos que mueven intereses importantes y cabildeos importantes dentro del Parlamento. Entonces, si tú quieres aprobar, por ejemplo, un presupuesto, pues ciertamente necesitas la unidad de todos, de todas las tribus dentro de cada partido, en este caso el Partido Liberal. Entonces, yo creo que Trudeau hizo muchas concesiones para poder aprobar muchas veces el presupuesto. Pero yo creo que el Partido Demócrata es un ejemplo y todas las izquierdas, muchas izquierdas siguen el péndulo del Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata es el partido del país más importante y más poderoso del mundo. Entonces, su política internacional, pues, se ha basado y va a tener, pues, como raíz a cada partido, así como en México, dentro del PRI había muchas tribus que fueron las que fueron dándole forma a la política tanto interna como externa de México. Y bueno, ahora Morena, que yo creo que vamos a pasar ese tema necesariamente, porque no podemos vivir en este país sin hablar de Morena. Es imposible porque toma nuestra conversación diaria, es tremendo, ¿no? Pero yo creo que el Partido Demócrata ha sido muy responsable. Oscar habla mucho de la responsabilidad política. Y yo creo que el Partido Demócrata ha sido irresponsable porque ha tolerado estas facciones radicales. ¿Y qué es lo que está pasando? Que ahora tenemos facciones radicales de derecha, que es la respuesta natural. A ver, lo que acabamos de ver, yo creo que sí vieron las noticias del presidente sudafricano y Donald Trump en la conferencia de prensa en la oficina Oval hace poco tiempo. Arturo, ¿no te sabes ese chisme? No, échalo.
Bueno, pues el presidente de Sudáfrica, sí es presidente, ¿verdad? Llegó a visitar a Donald Trump, ¿no? Fue invitado a la Casa Blanca y cuando dan su conferencia de prensa, esto fue antier, creo, al día de anterior, perdón, antier, Donald Trump de la nada le empezó a reclamar al presidente de Sudáfrica que hay unos granjeros blancos que resulta que son blancos, como dice él, it happens that they are white, ¿no? O sea, son blancos, que supuestamente están sufriendo el despojo de sus tierras por gente no blanca. Y entonces están sufriendo una persecución terrible, están perdiendo sus tierras. Todo esto no está basado en ninguna información verificada, pero es una más de las teorías de la conspiración que Tucker Carlson, una persona de los medios en Estados Unidos, que es súper maga y es de la derecha radical, muy radical, pues trajo yo creo, a Donald Trump, porque yo creo que Donald Trump lo escuchó de él, es a quien he escuchado decir esto, y a otros youtuberos que también les gusta la teoría de la conspiración. Entonces, porque las mismas palabras que utilizó Donald Trump son las que utiliza Tucker Carlson en su teoría de la conspiración. Entonces, de la nada, él le reclama al presidente de Sudáfrica, el presidente de Sudáfrica no sabe ni qué pedo, o sea, pone cara así de, ¿what? ¿Qué pedo? O sea, ¿de qué me habla presidente Trump? No sabe ni qué decir, y el presidente Trump se le echa encima diciéndole que cómo es posible que permitan este abuso de esta gente, o sea, lo cual es totalmente falso. No está verificado por nadie. O sea, no existe. Existe, pero a lo mejor en un mínimo. O sea, pon tú, la mayoría de los agricultores en Sudáfrica no son blancos, pero a lo mejor hay unos grupos como los menonitas, ¿no? O sea, que son unas poblaciones muy, muy pequeñas que son molestadas por otros blancos, porque la población dominante y rica de Sudáfrica es la gente blanca, no la gente negra. Entonces, bueno, el presidente de Sudáfrica no tuvo de otra más que pues tratar de decir que no era cierto y cuando vio que ya no podía seguir alegando con el presidente Trump, le dijo, bueno, presidente Trump, yo no tengo un avión para regalarle, pero si tuviera uno, se lo daría. A lo que Trump contestó, pues sí, si usted me da un avión, yo claro que lo acepto con mucho gusto. O sea que si no hubiera un avión de por medio, o sea, mientras no haya un avión de por medio, Donald Trump va a seguir jodiendo con la teoría de la conspiración de estos agricultores granjeros blancos. No estoy de acuerdo. Este, Yo, no, yo, no, yo, no, de Oscar, o sea, A está ver, evidente. Oscar, dinos. A no, ver, no sé qué iba a decir Arturo, pero en fin. Dale, Arturo, dale. sobre que sí se han reportado incidentes, o sea, a lo mejor no directamente, podemos hablar de una política de Estado de expropiar granjeros blancos por parte del gobierno para dárselo a granjeros africanos, o más, no granjeros africanos, ¿no? Más bien, pues con una con tez oscura, negra. Ya vamos a hacer que nos censuren. De color ¿Sí? serio. Color serio. Pero sí ha habido registros de ataques a granjeros blancos por parte de sudafricanos negros. Eso es un hecho. Y también Ujú. es un hecho que Sudáfrica en este momento está pasando por una etapa, no sé si de ingobernabilidad, ya sea porque el gobierno quiere que así sea, o simplemente porque no puede controlar a la gente en Sudáfrica. Entonces, yo creo que si hay ciertas motivaciones para pensar, a lo mejor puedes decir, no oficialmente, no es como decir, en México no hay pruebas o no es oficial que el gobierno esté coludido con el crimen organizado, pero todos sabemos que sí, o sea que por la mera omisión de combatir el crimen organizado, y los rumores, ya hay pistas de que en efecto, ¿no? Hay una colusión del crimen organizado. Yo creo que acá es algo similar en el caso de África, Ujú. donde a lo mejor no es una política de Estado, es decir, pues vamos a arrebatarle sus tierras a los blancos, pero sí se ha permitido que poblaciones negras le quiten tierra a granjeros blancos. Ujú.
Mira, yo voy a citar una fuente más o menos seria y en el caso aplica, y aplica también la frase que uso muy seguido, de que varias cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Bueno, Nacho Montes de Oca se aventó un análisis muy interesante hace unas semanas o hace unos meses, precisamente sobre ese problema que hay en Sudáfrica. Sudáfrica pasó del apartheid blanco a tener una política informal, porque el presidente es un pobre inútil, pero sí hay grupos de alta influencia en África que hacen una política de odio contra los afrikaners, es decir, contra los sudafricanos de raza blanca, holandesa o inglesa de origen, y han estado matando a muchos, los han estado despojando a muchos. Y menciona a Nacho porque Nacho es todo menos un facho trompista, es un sujeto pues de centro izquierda tirando un poquito más a la izquierda, ¿no? O sea, aunque él diga que no. Pero no todo es un gran crítico del trompismo y de esos modelos. O sea, el problema sí existe. Ahora, esa es una verdad. También es una verdad que existe la mafia de PayPal y que la mafia de PayPal está fundada por mis multimillonarios sudafricanos y que esto abrió la puerta a que Trump les diera una especie de pase express a todos los africanos para que fueran precisamente a Estados Unidos. De hecho, no sé si fue NBC o quién en la rueda de Fue como prensa un rescate, sí. dijo, oiga, presidente Trump, es que quiero que me explique usted por qué cuando hablamos de africaners, o sea, de sudafricanos blancos, ahí sí se vale traerlos y meterlos inmediatamente, pero cuando hablamos de centroamericanos o bueno, sudamericanos, latinoamericanos, ahí hay que expulsarlos. Obviamente la pregunta de NBC es una pregunta estúpida, porque pues estos africanos no llegaron sin papeles nadando en el río Bravo, ¿verdad? Sí, o sea, o se fueron nadando desde el Pacífico más al sur y fueron cruzando, ¿verdad? Toda América para llegar aquí. Llegaron con papeles. Entonces la respuesta, de hecho, como siempre Trump contestó con que las fake news o con algo por el estilo, cuando la respuesta inteligente hubiera sido, oiga, no sea idiota. Aquí estamos hablando de inmigrantes legales que son perseguidos. Los otros entran sin papeles y nuestro problema siempre ha sido la ilegalidad. Pero sí le dio una emboscada. Lo que hizo Trump fue una emboscada, porque incluso puso un video. O sea, lo que quiso él fue decir, a ver, usted creía que venía aquí a tomar el cafecito y las galletitas, pues ni madres. Yo vengo a exigirle que su gobierno deje de estar chingando con los africanos. Pero de que existe el problema, sí se existe el problema. Y es un problema grave. Se volteó totalmente la tortilla. Voy a tratar de equipararlo con política mexicana. Es como si los Batres, ¿cómo se llama en la esposa de Bejarano? Ah, Padierna, ¿no? Dolores. Padierna. Si como los Padierna. Batres y los Padierna tuvieran un movimiento para joderse a todos los fifís, matarlos y quitarles sus casas. Es más o menos lo mismo, así de radicales, ¿no? Entonces, pues bueno, todas estas cosas están al mismo tiempo. Sí hay un cinismo muy grande de Trump decir, bueno, usted puede darme un regalito y a lo mejor le bajo a mi carrilla, pero es una agenda que está impulsada precisamente por todos los factotums, todos los elementos de influencia que hay en Casa Blanca, la Casa Blanca, que son sudafricanos. Pero de que existen las matanzas y que no es un fenómeno aislado ni es pequeño, también. O sea, sí hay muchos, muchos casos de esto. Y a mí de hecho, yo cuando escuché el programa de Nacho explicando eso, me molestó bastante porque tiene que ver mucho con el anterior tema que tuvimos, Arturo y Yuri. Cuando las radicalizaciones de izquierda empiezan a abusar de su posición predominante, lo único que están haciendo es alimentando el monstruo del fascismo. Y vamos a tener regresiones muy feas también en Sudáfrica cuando finalmente los blancos se terminen de hartar de persecución y estos ataques zurdos que están recibiendo por parte de la comunidad africana afrodescendiente de piel oscura, o como les dice aquí Arturo, negros. Me acordé ¿te acuerdas de Manuel Danán, el que tiene el programa, el argentino? Que tiene, que hace distintas cosas, clips y que tiene uno que se llama La Liga de la Justicia Social, donde dobla a los superamigos. Ah, se llama Dan, ¿no? Sí, dije Manuel Danán, sí. Es, no, Dan, sí. Este,
Dije, bueno, hay una parte en la que siempre cuando quiere decir algo, pues por ejemplo le dice a Cyborg, oye, pues es que tú has de saber mucho de Brasil. ¿Por qué lo dices? Porque eres negro, le dice así. Aquí se aplicaría más o menos la misma, ¿no? Oye, ¿y por qué me van a dar estas tierras de este blanco que estamos matando? Porque eres negro. No se pierdan las Ligas de la Justicia Social, Muy son buenas. joyas. Muy, muy buenos. Todo el canal es buenísimo, pero la Liga de Justicia Social es... Bueno, yo quiero decir que Nacho Montes de Oca me merece todo el respeto, pero nunca estoy al 100% segura de ningún reporte, porque ahora sí que hay mucha fake news, dijera por ahí la gente, ¿no? Hay muchas noticias que no se corroboran. Mira, yo estoy viendo algunas fuentes de la PBS, que es la televisión y, bueno, el broadcasting company, ¿no? Más importante del estado, de Estados Unidos, de hecho. Y realmente hay algunas dudas de esa información, porque realmente no hay un conteo muy confiable de las personas que se están muriendo, que sean de origen blanco o de raza blanca, que no sean negros. Eh, Hay personas que han estudiado este tema por muchos años y la PBS le preguntó a algunas personas que tienen mucho tiempo investigando injusticias con este tipo de población en Sudáfrica, o sea, me refiero a agricultores, a granjeros. Y bueno, aquí yo estoy viendo un dato de que sí ha habido algunas despojos de gente de origen blanco, que ha habido asesinatos de gente blanca, pero se calcula que son más o menos 50 personas al año. Y eso no está pues al 100% porque hay mucha corrupción en el gobierno sudafricano. Efectivamente, el gobierno sudafricano es muy, muy corrupto. Entonces, o sea, al punto de que hay lugares en donde no hay ni siquiera energía eléctrica. ¿Les suena algo? Pero bueno, entonces, realmente sí ha habido reportes, pero ha habido 51, dice la policía sudafricana que tiene a cargo reportar crímenes. Hay por ejemplo, un conteo a partir de abril del 2022 a marzo del 2023, en donde se muestra que hay 51 agricultores que han sido asesinados, de un total de 27,494 asesinatos en toda Sudáfrica. Entonces, o sea, seguramente yo no estoy diciendo que no los haya, seguramente los hay. El problema es que no sé, o sea, lo lamento, no estoy diciendo que no tengan importancia estos asesinatos, pero al punto de que el presidente Donald Trump tenga que hacerle una encerrona al presidente sudafricano para hacer estos reclamos, o sea, En esta ocasión, Yuri, tú vas a ser la mala del cuento. Mira, ¿por qué? Porque ahí te va. Yo te puedo decir, en México asesinan los periodistas. Si pones esos 50 y tantos periodistas en comparación con los 200,000 asesinatos del gobierno de López Obrador, dices, pues es una cantidad chiquita, pues no importa, sigue siendo algo muy preocupante, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que, sobre todo porque Sudáfrica es un país mucho más pequeño que México, ¿no? Y siempre que se asesina un empresario o una persona de cierto nivel económico también tiene un impacto diferenciado, ¿no? No estamos hablando de crímenes como, ay, pues te asaltaron en la calle y lo mataron, ¿no? Sino de algo que está completamente pensado. Y hablando de eso, ¿no? Y para saltar este tema y hablando de asesinatos, Yo tengo otra cosa eh, que decir, ¿eh? a ver, dale, Oscar. No, lo que pasa es que, bueno, yo recomendaría ver otras fuentes. O sea, yo recuerdo que Nacho Montes de Oca sí menciona números y no eran 50. Y ahorita estaba buscando algún datito rápidamente, pero bueno, hay un problema sistémico en Sudáfrica de ataque a los blancos. De hecho, hay la legislación local, por ejemplo, exige que por lo menos 30% de las acciones de las compañías extranjeras
en el sector de comunicaciones estén en manos de personas negras. O sea, tengo una empresa de comunicación, es extranjera, y me dicen, oye, pues a ver cómo le haces, vas a tener que ampliar tu capital porque 30% no debe de estar en manos de sudafricanos, debe estar en manos de gente de sudafricana negra. Ese es el nivel de sesgo que tiene. Y hay toda una campaña, se llama Kill the Boer, que es el lema con el cual, o sea, los Boers son los blancos africanos allá, y, o sea, no estamos hablando de algo menor. Muy respetable la PBS, pero creo que sí hay otros datos en esto, más allá del chiste. Entonces, sí, no estamos hablando de 50 changos. Sí, son muchos más. Y aunque fueran solo 50, estamos hablando de 50 granjeros, o sea, no es como cualquier cosa, ¿no? O sea, es como decir, bueno, tienes una estadística global de un montón de gente que se dedica a un montón de profesiones, pero ya cuando cierta profesión tiene una alza en homicidios, eso ya es un indicador.